Muy bien, daremos inicio el día de hoy a la sustentación de la unidad número 5 de castellano con su plan lector Papagoriot y su autor Honoré de Balzac. Fundamentalmente daremos inicio al punto A, el cual relata su vida y obra a grosso modo. Honoré de Balzac nació en Tours, Francia, el 20 de mayo de 1799. Es uno de los grandes autores de la literatura universal y reconocido maestro de las letras francófonas del siglo XIX, siendo uno de los padres de la literatura realista. Realizó estudio de las leyes en París de 1818 a 1821 por gusto de su padre. No obstante, decidió dedicarse a la escritura, ya que era su verdadero gusto, y esto provocó un gran enfado en su familia. Las primeras obras de teatro y novelas melodramáticas no tuvieron éxito y vivió un tiempo de extrema pobreza. Quiso ser editor y esa actividad resultó un fracaso que lo endeudó para toda su vida. Su comienzo exitoso como escritor comienza con la novela Los Chaufanes en 1929. A partir de esto realizó más de 100 novelas y relatos cortos, aunque también incursionó en el teatro y periodismo. Se destacó por su extremo realismo al plasmar la naturaleza humana. Para abordar el punto B daremos a conocer el inicio, el clímax y el desenlace de la novela Papagoriot. Esta novela toma inicio en la miserable pensión Bowker, donde viven varios pensionistas, entre los cuales se halla un joven estudiante ambicioso, Eugenio de Rastrin, un robusto cuarentón, el enigmático Vautrin y un viejo Papagoriot, de quien todo el mundo se burla, aunque él no se preocupa de ello, porque solamente piensa en sus dos hijas, la condesa Anastasia de Restau y la condesa Delfina de Neusin. Rastitna la encuentra en el gran mundo y descubre que no hay en ellas más que frivolidad y egoísmo, como en toda la sociedad ávida de disfrutar y de lucir. No obstante, hace la corte a Delfina con la esperanza de imponerse con ese primer éxito. Bautrina le aconseja un camino más rápido. Es imposible triunfar siguiendo los caminos mediocres de la honradez, y le propone un plan por medio de un crimen que él se encarga de convertir al joven en millonario. Es preciso ensuciarse las manos para ser cocinero. En eso consiste toda la moral de nuestra época, pero Bautrina es detenido y confiesa ser famoso Jacques Collin, apodado también el Trompelamor, general de los presidiarios. De esta manera, Rastrin se libera de los compromisos en los cuales se había envuelto. El clímax de nuestra historia se origina cuando Papagoriot recae enfermo, y esto debido a todas las presiones que sus hijas le ejercían y a él estar cegado por el grandísimo amor que tenía hacia ellas. Le orillaba a hacer cosas extravagantes como vender sus objetos personales, pero cuando Anastasia se encontraba en una deuda debido al máximo, y además cuando se iba a realizar el baile de Viscondensa de Besunet, ella había encargado un vestido muy costoso, a lo cual fue a exigir a su papá Goriot dinero, pero este ya no contaba con absolutamente nada, y fue eso lo que hizo que su enfermedad fuera empeorando cada día más. De esta manera ninguna de sus hijas le iba a ver. El momento más intenso de la obra pienso que fue cuando papá Goriot estaba desarrollando tanto su enfermedad, por lo cual le quedaban sus últimas horas de vida. Finalmente abrió los ojos y se dio cuenta que sus hijas solamente lo buscaban por interés y no por otra cosa, pues fue allí en una cita donde él dijo lo siguiente textualmente: así fuera rico, si hubiera guardado mi fortuna, si no se lo hubiera dado, las dos estarían aquí y me comerían a besos. Viviría en un palacio, tendría hermosas habitaciones, criados, fuego en la chimenea. Mis hijas llorarían y sus maridos y sus hijos tendrían todo eso, pero no tengo nada. Con dinero se tiene todo, hasta hijas. El desenlace de la obra presenta los momentos en que Eugenio anda consiguiendo dinero para pagarle un buen funeral a Papá Goriot, y ve que las negativas de los dos esposos de las hijas de Goriot. Al final de cuentas, Eugenio gastó todo su dinero y consiguió una mediocre corte fúnebre para Goriot. En ese entonces, cuando en el cementerio se da cuenta de la hermosa vista de la ciudad de París, es cuando se propone a sí mismo otra oportunidad para volver a acceder a la alta sociedad parisina.
Lanzó sobre aquellas bulliciosas colmenas una mirada que parecía gustar de antemano la miel del triunfo y de estas grandiosas palabras. Ahora nos veremos y como primer acto del reto que había lanzado la sociedad, Rastinat se fue a comer a casa de la señora Nucingen y después de este final todo se espera. Eugenio sigue igual cuando llegó a la casa Walker, es decir, con la ambición de poder entrar a dicha sociedad, pero ahora ya tenía una fuerte vinculación con la baronesa de Nucingen. Además, él ya había dejado la escuela por el mismo interés que tenía por ingresar. De igual manera, las hermanas, en cierta forma, seguían igual, puesto que todavía andaban con sus amantes, con sus esposas, igualmente seguían esperando lujosas fiestas para advertir sus mejores galas. Así también la sociedad igual, el dinero seguía de la misma manera, estableciendo el orden dentro de la alta sociedad. Consecutivamente abordaremos el punto C, el cual son los temas principales. Primeramente, en instancia, el primer tema es la avaricia, respetado por el señor Grandet. En su obra se ve cómo el dinero puede dominar a las personas, a las leyes e incluso a los sentimientos como el amor. De ahí se deriva el interés por el dinero. En la obra podemos apreciar cómo dos familias se pelean las unas con las otras por solamente las riquezas de su padre. Ellos solamente buscaban el dinero, el estatus y la sociedad y se olvidaron del amor. Del mismo modo, proseguimos con el punto D, en el cual daremos nuestra opinión o la trascendencia que la obra tuvo hasta los días de nuestra actualidad. Papagoriot fue escrita en 1834 y es considerada entre la corriente del realismo francés una obra de las más importantes. No solo sucede por su trama, sino que sorprende por la lucidez y la capacidad de anticipación del autor. Honoré de Balzac percibió a la sociedad a través de las condiciones económicas, anticipándose a las teorías del materialismo histórico. El autor es considerado por completo concepción de las formas del arte, de la ciencia, la moral y la política contemporánea, a lo cual llevan un funcionamiento de realidad material, así como la cultura burguesa con el individualismo, racionalismo particular, echa todas sus raíces en la forma de la economía capitalista. Esto son una de las partes del por qué esta obra ha tenido gran trascendencia hasta la actualidad de nuestros siglos. Y finalmente daremos la conclusión con una opinión crítica acerca de nuestra obra literaria Papagoriot. Pienso que la obra es una obra muy realista y muy visible en nuestra actualidad, tanto en el pasado como hoy en día. Esta obra nos relata cómo los valores predominan hacia los antivalores como son la avaricia, olvidándonos del amor, la humildad y la familiaridad hasta el mismo punto de llegar a ser inhumanos. Por esto, pienso que la escena que representa esta conclusión es cuando el señor Grandet ve por Papagoriot para que éste tuviera sus últimos contactos con sus dos hijas, es decir, si Eugenio no hubiera llegado a la casa de Beuker y si no hubiera conocido a Papagoriot, seguramente este último seguiría del mismo modo sin tener contacto con sus hijas, puesto que Restrin llegó a cambiar ese inevitable destino para Papagoriot. De igual forma, Eugenio es elemento perturbador cuando intenta romper el ritmo de vida de la gente de la alta sociedad, siendo ajena a ella. Se ve claramente cómo esto a la leja perturba el orden de cierta forma social, encontrando lo establecido. Por tanto,